Bienvenido Mauricio, bienvenida Marlin. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, Buenas tardes. a ver, habla ahí un segundo. Hablo un segundo. Perfecto, perfecto, sí, sí. Vale, perfecto. Dile a la gente por Discord que estamos live, Joel. Sí, 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 por WhatsApp y por Discord. Claro, ya lo.
Vamos a darle estos 2 minuticos para ver si llegan más compañeros y arrancamos, muchachos. Bueno, muchachos, bienvenidos. Buenas noches a todos. Voy a dejar de compartir para darle la bienvenida a nuestro mentor del día de hoy, señor Jorge Bastidas. Buenos días, buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Bienvenidos al workshop del día de hoy. El workshop constará de 2 partes, una parte teórica donde abarcaremos ciertos temas sobre creación de NFT y Solidity, también de herramientas que podamos utilizar para desarrollar sobre Node.js, entre otras herramientas que vamos a necesitar para poder construir un contrato de forma completa. Por otra parte, estaremos teniendo una parte práctica donde veremos en vivo cómo desarrollar un contrato y las herramientas necesarias que vamos a utilizar para el desarrollo de este contrato. Estaré a lo largo del workshop tomando tiempo para que puedan realizar preguntas. Así que si tienen alguna pregunta durante el proceso que estoy presentando alguna de las partes, anótenlas que en su momento serán atendidas. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla para empezar. Ok. Bueno, empezando por la parte teórica, un NFT son tokens digitales únicos, ¿verdad? Que representan la propiedad o autenticidad de un objeto digital en particular. Actualmente no solamente funciona para objetos digitales, sino que también funciona para objetos físicos, para anclar el objeto, ¿verdad?, a un número de identidad único o a una propiedad única. Actualmente se están desarrollando proyectos como para bienes raíces, para verificaciones de identidad similar a una cédula de identidad o un pasaporte. Con respecto a Solidity, ¿verdad? Solidity es un lenguaje de programación de alto nivel que se encuentra especialmente diseñado para desarrollar contratos inteligentes dentro de la plataforma Ethereum. Actualmente, debido a que existen otras redes similares a Ethereum,
no solo funciona para Ethereum, sino que también es aplicable para redes como Polygon o redes como Arbitrum. Este lenguaje es una combinación entre C++, JavaScript y Python para que sea familiar y accesible para desarrolladores que vengan de otros lenguajes. En este lenguaje, actualmente es un lenguaje de tipado fuerte y es similar a la programación orientada a objetos, solo que utiliza unas palabras reservadas diferentes con una nomenclatura un tanto única. Tenemos diferentes tipos de datos actualmente en Solidity. Tenemos números enteros que se utilizan para representar números positivos o negativos. Y hay diferentes tipos de enteros dependiendo de la cantidad de bits que ocupan en memoria. Existen de 8 bits, de 16 bits, 24, 32, 54, 56, 64, etcétera, hasta 256 bits, que es la unidad más grande representada en memoria. Tenemos booleanos que representan un valor de verdadero o falso y se denotan con el nombre reservado de bool. También tenemos cadenas de caracteres que se utilizan para representar texto. Estos se representan con el nombre reservado de string. También tenemos direcciones, que las direcciones son las direcciones que utiliza la red Ethereum para realizar transacciones o anexar contratos. En este caso se utiliza la palabra address. También existen bytes y arreglos de bytes que se utilizan para representar datos binarios y se utilizan los nombres reservados como bytes y bytes 32 según su necesidad. También existen enumeraciones que se utiliza para representar un conjunto limitado de valores y estos se utilizan bajo la palabra clave enum. Y tenemos estructuras que se utilizan para agrupar varios valores relacionados a un solo tipo de dato. Estos se utilizan bajo la palabra clave struct. Además de estos tipos de datos, también existen otros tipos de datos compuestos impersonalizados que normalmente se suelen generar utilizando la palabra clave struct. También existen matrices, mapas y contratos. Contratos en este caso son de tipo abstracto que son utilizados para heredar datos o funciones o eventos dentro de otros contratos. En Solidity existen dos tipos de espacios de la memoria. Actualmente una variable, ¿verdad?, se puede declarar de tipo memory, que la variable de tipo memory solo se mantiene durante la ejecución de una función, es decir, se almacena en la memoria RAM y esta se olvida o se destruye al momento de finalizar una ejecución. Esto se utiliza para utilizar diferentes funciones en una misma ejecución que mantengan un mismo tipo de datos y así reducir el tamaño del contrato para reducir los fees utilizados en la red de Ethereum. También tenemos almacenamiento de tipo storage, que es un almacenamiento de estado permanente que se encuentra declarado en la base del contrato. Se dice permanente porque estos datos se almacenan junto con el contrato en la red de blockchain. Es decir, independientemente de que el contrato sea utilizado en un ambiente o en otro ambiente, esta variable siempre va a contener el mismo valor siempre y cuando la red de blockchain se mantenga activa. Y estos pueden ser modificados y su nuevo valor se anexa en el próximo bloque generado. En este caso, tenemos este valor que es un entero de estado público llamado mi variable. Este está declarado en la base del contrato y es un tipo storage, ya que al encontrarse la base siempre va a estar disponible en cualquier función que se ejecute dentro del contrato. Es importante tener en cuenta la ubicación de la memoria, ya que esto tiene impacto en el costo de ejecución. Y el costo de ejecución se equivale al fee que va a cobrar la red de bloques para ejecutar dicho contrato.
Tenemos también lo que son declaración de contratos, funciones y eventos en Solidity. En este caso, la declaración de contrato empieza con la palabra clave contract seguido del nombre del contrato. Esto es muy similar a una declaración de objeto que puede ocurrir en C++ o incluso en JavaScript. Tenemos funciones, que las funciones lo que hacen es definir el comportamiento del contrato. Pueden ser públicas, privadas, internas, externas, sobrescribibles, entre otros, y estos pueden recibir parámetros y devolver un valor de retorno o diferentes parámetros. Estas se definen dentro del contrato y se pueden llamar entre otros contratos y también pueden ser heredadas por otros contratos. Aquí por lo menos tenemos un ejemplo de función donde se suman dos números. Algo simple. En Solidity también tenemos una particularidad llamada eventos. Estos permiten que los contratos se comuniquen con el exterior dentro de la red de blockchains y fuera de ella. Estos suelen ser utilizados para notificar sobre ciertas acciones que ocurran dentro del código del contrato. Esta se define utilizando la palabra clave event, declarando el nombre del evento y los valores a recibir por dicho evento. Al ya haber sido definida, dentro de cualquier función que tengamos, se puede ejecutar o emitir dicho evento utilizando la palabra clave emit, llamando al nombre del evento y enviando los valores. Este evento será recibido por alguna integración dentro de alguna aplicación descentralizada o dentro de algún marketplace para actualizar valores de los que haya recibido. Actualmente existen diferentes tipos de contratos ERC para NFT en Ethereum. Tenemos los ERC 721, que es el contrato más popular que existe hoy en día, que es para crear tokens no fungibles que sean activos digitales únicos. Pueden esto tener contenido multimedia como imágenes, videos, música, entre muchos otros, incluso solo texto. También tenemos los ERC 1155, que esto es un contrato un poco más abierto, ¿verdad? Que permite creación de tokens fungibles y no fungibles. Esto se traduce en que un solo NFT puede ser copiado múltiples veces. Esto fue un estándar que se creó para, de cierta manera, poder crear NFT de forma casi limitada en un solo contrato, reduciendo así los costos de generación de un contrato ERC 721. También tenemos un estándar no aplicado comúnmente, que es el ERC 998. En este caso, es la creación de tokens no fungibles que pueden poseer otros tokens no fungibles. Es decir, un NFT que pueda tener otros NFT dentro de su creación. Estos son algunos de los tipos más comunes que se pueden utilizar. Existen muchos otros estándares y nomenclaturas para lo que son tokens no fungibles, pero son los que más se suelen utilizar. Actualmente, para desarrollar contratos en Solidity se utilizan diferentes herramientas. Tenemos Hardhat, ¿verdad? Que es una herramienta de desarrollo para crear contratos utilizando Node.js. Esta herramienta permite escribir, probar, desplegar y validar contratos inteligentes de forma eficiente y segura. Aquí podemos utilizar nuestras habilidades en Node.js y en JavaScript para también crear contratos inteligentes con Solidity de la mano y poder desplegarlos de una manera local en la red de blockchain. Tenemos Remix Ethereum. Esto es una herramienta muy similar a Hardhat, solo que es totalmente online. Funciona a través de un explorador y normalmente es recomendado utilizarlo para despliegues a producción. Esto debido a que lo puedes conectar directamente con MetaMask y puedes obtener un valor previo del costo de despliegue del NFT a producción
y también de los fees de despliegue. En el caso de Hardhat, este costo tiene que ser configurado a nivel de código y muchas veces hay que hacer un cálculo previo para que el precio, la generación del contrato no quede estancada en un tiempo indefinido. Tenemos OpenZeppelin, que OpenZeppelin es una biblioteca de contratos inteligentes que ya existen para la plataforma de Ethereum. Esta biblioteca tiene un conjunto de contratos ya estándar que pueden ser utilizados como base para desarrollar un contrato inteligente. La ventaja de esta herramienta es que los contratos que se encuentran acá creados ya pasaron por un proceso de verificación de seguridad, ya han sido auditados por diferentes empresas expertos en seguridad de contratos inteligentes, lo que ayuda a minimizar los riesgos y vulnerabilidades que pudiéramos tener al desarrollar un contrato. También tenemos Infura, que es una plataforma que nos ofrece la infraestructura para la red de Ethereum. Con una herramienta como esta no necesitamos instalar un nodo de Ethereum, o un nodo de Polygon o un nodo de Arbitrum dentro de nuestro equipo para poder hacer despliegue, sino que simplemente nos proporciona de una API para que nosotros podamos utilizarlas y conectarnos de esta forma a las diferentes redes que existen dentro de la red de Ethereum, sea Mainnet o sea Testnet. También tenemos Piñata Cloud, que es una aplicación de almacenamiento descentralizado. Los almacenamientos descentralizados son conocidos como IPFS o Sistema de Archivos Interplanetarios. Estos son sistemas de archivos muy similares a la red de blockchain, que lo que hacen es que funcionan a través de diferentes nodos para darnos disponibilidad de archivos en la red o archivos multimedia. En este caso se suele utilizar este servicio ya que de esta manera, si un proveedor deja de existir, los archivos siguen existiendo dentro de la red y no dependen únicamente de un servidor que se mantenga activo, sino que es una red de nodos muy similar a cómo funciona la red de blockchain. Tenemos Etherscan, que esto es una plataforma de información y servicios relacionados a Ethereum. En este caso, nosotros podemos aquí validar la información de direcciones, transacciones, también podemos validar la información de un contrato, de la generación de NFTs a través del minteo o también validar la información de un contrato que hayamos creado previamente. Tenemos en este caso los faucet, en este caso utilizamos Sepolia, ¿verdad? Ya que es la testnet actualmente que se encuentra activa para la red de Ethereum. Anteriormente existían redes de pruebas como Goerli o Rinkeby. En este caso, Rinkeby ya ha sido descontinuada y Goerli va a ser descontinuada a partir de abril de este año, quedando Sepolia como una de las redes principales para testing. En este caso, ya que aumentó sus niveles de seguridad y es la que se encuentra más similar a lo que es Mainnet actualmente dentro de la red de Ethereum. Estos faucets son herramientas que existen, ¿verdad? Para que nosotros podamos solicitar fondos de prueba y así poder hacer pruebas dentro de la red de Ethereum de generación de contrato, minteo, compras, entre otros. Tenemos las unidades de medida en Ethereum, ¿verdad? Que así como Bitcoin tiene el Satoshi, en el caso de Ethereum tenemos el Wei, que es la unidad más pequeña en el mundo de Ethereum, que es 10 elevado a la menos 18 de un Ether. Tenemos el G-Wei, que es 10 elevado a la 9, y tenemos el Ether, que es el 10 elevado a la 18 del Wei. Es la unidad principal de medida de Ethereum, pero el Wei es el que se suele utilizar a nivel de desarrollo o a nivel programático. Esto dependiendo del caso que se provea. También tenemos unidades de medida como el de Szabo y el Fini, que en el caso de Szabo es 10 elevado a la 12 y en el caso del Fini es 10 elevado a la 15. Pero estas dos últimas unidades de medida no son
comunes su utilización. Esto se hacen para más que todos experimentos o pequeñas operaciones. Y bueno, como tal, aquí terminamos lo que es la parte teórica. Este documento estará disponible a través del Discord para que lo puedan detallar a profundidad y puedan resolver cualquier duda que tengan con respecto a la información que se encuentra acá. Hasta los momentos, ¿existe alguna duda o alguna consulta que se tenga? Ok. Creo que estaba explicando también que no hay preguntas. Bueno, esperemos que así sea. Entonces, en este caso, vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a empezar con la parte práctica. Voy a crear por acá un proyecto nuevo. Contract Generator. Aquí vamos a abrir la terminal y vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Entonces, teniendo acá, ¿verdad?, una carpeta vacía, lo primero es iniciar nuestro proyecto Node.js. Ay, ¿qué pasó? Ajá. Nuestro proyecto con Node.js. Lo pueden hacer utilizando npm init, pero en mi caso yo utilizo jar. ¿Por qué utilizo jar? Porque en Venezuela nosotros solemos tener problemas de internet, por lo que npm, cuando existen problemas de internet, se interrumpe en la instalación de las librerías y a veces suelen existir problemas asociados a ellos cuando queremos ejecutar un código. Jar es un poco más estable y permite continuar con la descarga de las librerías sin que ocurra algún problema si la red es interrumpida. Entonces, en este caso hacemos jar init, el nombre, la versión, una descripción breve, creación de NFT, el punto de entrada, repositorio, autor, licencia y si es privado o no. Entonces, ahora hacemos instalación de Hardhat. De todas maneras, voy a consultar la documentación para que también cuando vayan a inicializar este proyecto lo puedan hacer a través de la documentación. No se tienen que saber de memoria como tal los comandos, sino que siempre se pueden apoyar de los comandos que ya existen dentro de la plataforma. En este caso, agregamos nuestra librería. Hardhat. Esto instala todas las dependencias necesarias para su funcionamiento. Y posteriormente corremos npx hardhat init. Aquí nos hacen una serie de preguntas. En este caso yo lo voy a crear con TypeScript para tener la ventaja del tipado fuerte y así poder solventar errores que se pudieran presentar en el código. Y bien, es una herramienta que ayuda a la generación del contrato. En este caso nos va a facilitar la creación del mismo. A todos le decimos que sí. Esperamos que termine de instalar. Y como ven, creo la estructura de carpeta de nuestro proyecto. Si revisamos cada uno de los archivos, creo un README con algunos de los comandos bases que podemos utilizar en la consola, el archivo de TypeScript, el package JSON lo terminó de inicializar. Crea este archivo hardhat.config.ts que va a ser muy importante. Más adelante explicaremos un poco sobre qué es lo que va aquí para su configuración y ejecución. Un git ignore con las carpetas que debe ignorar junto con otras variables.
unos archivos de pruebas. Esto, la verdad, lo pueden experimentar si así lo desean. Aquí lo que hace es utilizar Che para hacer las pruebas de que el contrato se genere de forma correcta. Los scripts, que en este caso se encuentra el script para desplegar el contrato. Aquí tenemos una función asíncrona llamada main que declara unas variables de timestamp, ¿verdad? Con un bloqueo de tiempo, un monto bloqueado, y aquí ellos tienen un contrato llamado lock, donde le pasan la variable, un valor, y generan el contrato. Y aquí un log indicando de que el contrato ya fue generado exitosamente. En este caso no es el contrato que vamos a utilizar, aquí vamos a crear un ERC 721 con royalties basadas en el marketplace de Rarible. ¿Por qué en el marketplace de Rarible? Porque internacionalmente es uno de los más utilizados y también es el que mayor libertad tiene para países como Venezuela que se encuentran con bloqueos de empresas americanas. OpenSea también es una opción, pero en el caso de los royalties de OpenSea se configuran directamente en la plataforma al registrar el contrato bajo un propietario. En este caso, en OpenSea para Venezuela está bloqueado. Entonces la única forma de acceder a través de él es bajo un VPN. Sé que para otros países tienen la disponibilidad, como Argentina, México y Colombia, pero en este caso especial sucede así. Entonces vamos a eliminar este contrato, ¿verdad? Y vamos a generar uno nuevo. En este caso vamos a empezar por las librerías. ¿Por qué las librerías? Porque son un conjunto de instrucciones que necesitamos para que funcione de forma correcta los royalties a través de Rarible. Entonces creamos nuestra librería, creamos Rarible. En nuestra librería Rarible creamos nuestro primer archivo que se va a llamar livepart.sol. Todos los archivos de Solana para contratos de Solidity, perdón, para contratos inteligentes llevarán el tipo .sol, que así es como se define los archivos para Solidity. Entonces, acá haremos una declaración de licencia. Esto es una nomenclatura que normalmente es como una buena práctica para identificar que la licencia es de código abierto, en este caso una licencia de MIT, de open source. Entonces, indicamos pragma, que en este caso la palabra clave pragma es para indicar la versión de Solidity necesaria para este contrato. En este caso usaremos Solidity, versiones mayores a las 0.8.0. La inteligencia artificial me hace las recomendaciones, pero lo ideal es que lo escribamos por nosotros mismos para aprender sobre el proceso. En este caso, declaramos una librería, ¿verdad? Que la palabra clave library lo que nos va a proveer es un conjunto de instrucciones, herramientas y funciones que vamos a poder utilizar dentro de otros contratos. En este caso la vamos a llamar livepart. Tengan en cuenta que esto ya lo tengo hecho, no lo estoy creando desde la nada, por eso voy un poco más rápido. Bytes 32, public constant. Aquí por lo menos estamos declarando una constante, ¿verdad? Llamada type hash, que es un byte, un tipo de dato de bytes de 32 bytes público. Aquí vamos a utilizar una función de hash llamada kcak o KSCAK 256. Esto es
ya que el Rarible, el marketplace, lo utiliza para detectar la forma en cómo se va a estructurar los datos dentro de esta librería. Acá declaramos un string llamado part que recibe dos valores, un address llamado account y un entero de 96 bits llamado value. Jorge, Dylan puso que si podemos usar Ganache. No sé si lo habías respondido o estoy viendo ahorita en el chat. Ganache. Coméntame sobre Ganache, otra herramienta para crear smart contracts. Existen múltiples herramientas, así que si está disponible y la saben utilizar, la verdad no lo veo como algo negativo. Déjame de todas maneras validarlo acá. Para poder dar la información completa. Luego que esto es únicamente para Mac o tiene soporte en otras librerías. Es de Truffle. Ok. Lo que estoy viendo es que Ganache es más que todo para probar de apps, no tanto para contratos independientes. En el caso de Truffle, sí, en el caso de Truffle, sí pueden utilizarlo al igual que Hardhat para crear sus propios contratos, sin ningún problema. Continúo acá. Ok, tenemos entonces, aquí crearemos una estructura llamada part. Y esta estructura contendrá un address payable llamado account. Y también contendrá un entero de 96 bits llamado value. En este caso, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando un tipo de dato, una estructura, ¿verdad? Llamada part, que contiene una dirección llamada account y un valor en un entero de 96 bits. ¿Por qué ponemos esta palabra reservada de payable? Porque todas las direcciones que nosotros guardemos o declaremos como payable pueden recibir Ethereum directamente desde el contrato, sin necesidad de pasarlo de un address a otro para poder hacer la transacción, sino que directamente desde el contrato se pueden transferir Ethereum a las cuentas especificadas. Aquí vamos a crear una función de hash, que esta función de hash es utilizada por Rarible. Aquí creamos una variable part que se va a almacenar en la memoria mientras se ejecute dicha función, que es un tipo de datos de la estructura part. Ya sabemos que esto contiene address y el address account y el entero value. Esto es una función interna pura. Cuando hablamos de una función pura es que esta función no puede ser sobreescribida y que también tiene acceso a otras funciones que están disponibles dentro de la red de Ethereum. Y esto retorna un bytes de 32. Entonces aquí hacemos la misma función de hashing donde hacemos un encode al type hash, al part account y al part value.
En este caso, lo que estamos haciendo es devolver esta función para que Rarible pueda detectar la forma en cómo se genera este tipo de datos y los valores que recibe la estructura part. Guardamos y esto es todo lo que vamos a crear para esta librería. Vamos a crear otro archivo. Llamado lib royalties v2. ¿Por qué v2? Porque esta es actualmente la versión 2 de los royalties para Rarible. Aquí hacemos exactamente lo mismo. SPDX license identifier. Y aquí sí llenamos con inteligencia artificial porque ya lo vimos en la parte anterior. Creamos otra librería llamada lib royalties v2. En esta librería lo único que vamos a contener es un bytes de 4 bits que va a ser una constante llamada interface ID royalties. Y esto va a tener esta declaración. ¿Por qué esto? Esta declaración se define directamente para los royalties de Rarible. El sistema va a consultar esta información para validar que definitivamente se encuentra dentro del contrato que creemos las funciones y las características necesarias para crear royalties dentro de Rarible. Aquí guardamos, es todo lo que vamos a escribir y vamos a crear un nuevo archivo llamado royalties v2.sol. Acá hacemos exactamente lo mismo, spdx license identifier pragma solidity. Aquí hacemos un import. En este caso, la forma en cómo utilizamos librerías o contratos dentro de otros contratos es con el nombre clave import, de la misma manera como lo pudiéramos hacer en un archivo JavaScript. En este caso necesitamos nuestra librería part y la tenemos disponible. Creamos una interfaz del royalties v2. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es una declaración previa de conjuntos que van a venir de variables o de funciones que van a venir predefinidas para utilizar dentro de un contrato. Muy similar a cómo funciona incluso un contrato o un contrato abstracto, pero en el caso de la interfaz no puede ser usada de forma independiente, siempre va a tener que venir ligada a un contrato. En el caso de un contrato o de un contrato abstracto, sí pueden ser utilizados de manera independiente. En este caso utilizamos una interfaz, es para disminuir el uso de la memoria al momento de ejecutar estas funciones. En este caso, creamos un evento, que este evento es utilizado por Laravel cuando se setea o cuando se definen royalties en un NFT. En este caso, los royalties se definen de forma individual por cada token generado dentro de un contrato. Aquí por lo menos ponemos el token ID y llamamos al list part, el tipo de dato part, y recibimos los royalties en un array. Al momento que nosotros declaramos los corchetes, indica
que la variable que estamos declarando funciona como un array o un arreglo. Aquí también creamos una función que se va a llamar getRariable p2 royalties. Y aquí recibimos el ID del token. Esto va a ser externo, ya que esto es utilizado por Rarible para obtener los royalties de un NFT en específico. De aquí lo que hace es devolver los royalties asignados a un NFT en específico, que los guarda en la memoria durante su ejecución. Ahora pasaremos a crear lo que serían las implementaciones. La implementación es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro contrato. Ya lo veremos ahorita que lo creemos. Vamos a crear en este caso primero nuestro abstracto. SPDX, license, identifier. Aquí importamos nuestro list part. Tengan importante que dependiendo de la ruta donde se encuentre la carpeta, va a ser la referencia a donde hagamos. En este caso, 2 puntos significa la carpeta anterior, para que lo tengan en cuenta. Esto a veces puede ocasionar una buena cantidad de errores. Entonces, declaramos un contrato abstracto llamado abstract royalties. Aquí vamos a tener en el storage, ¿verdad?, los royalties definidos de forma interna. Esto no es público, esto es interno. Vamos a crear una función. En este caso se utiliza el underscore al declarar la función porque son de cierta manera funciones privadas. Set. Epa. Creamos un string de 256 que va a ser el ID y un list part, .part array, que va a estar en memory y se va a llamar royalties virtual interna. Aquí únicamente vamos a hacer la declaración de la función, no vamos a hacer más nada. ¿Por qué? Porque la estamos declarando como virtual. En este caso lo que estamos diciendo es que esta función existe, pero que va a ser sobreescribida posteriormente por otro contrato. Aquí creamos la función saveRoyalties, que de la misma manera recibe un ID, también recibe un listPart como array, memory y la misma variable royalties. Y va a ser interna. Aquí generamos un valor llamado total value, que es un entero de 256 bits. Y aquí tenemos un for, ¿verdad?, que lo que haremos será recorrer el array de los royalties. Si ven, la declaración de las estructuras de control es muy similar a cualquier otro lenguaje de desarrollo. En este caso, utilizamos unas condiciones del required, que esto lo que va a hacer es especificar condiciones de que si dichas condiciones no se cumplen, el código interrumpe su ejecución y se sale de la ejecución.
En este caso vamos a validar que el array que se está recorriendo posea una cuenta. Y aquí un mensaje de error. Recipient cannot be the zero address. Aquí pondremos otra condición, que es que el value sea mayor a 0. Y la condición es que el valor debe ser mayor a 0. Aquí sumamos el valor total del porcentaje que se está declarando para cada royalty. Hay que tener en cuenta acá que los royalties, lo que son las regalías, se definen en porcentaje. ¿Por qué en porcentaje y no en unidades fijas? Porque los precios de venta van a depender de las personas que posean el NFT y ellos pueden ponerle el precio de venta que deseen. Lo que hacen los creadores de contratos para poder obtener ganancias de ventas de terceros, es decir, de otras personas que no sean la persona que creó el contrato, es indicar un porcentaje de ganancia, de regalías, por haber creado el NFT. En este caso, lo que normalmente se tasa es entre 5 y máximo 20%. Más allá del 20%, aunque se puede configurar, no suele ser atractivo para las personas que piensan comprar un NFT para generar ingresos por su crecimiento o aumento del precio del valor del NFT. Royalties. Aquí lo que hacemos es que al royalty en la posición que va a ser el ID del NFT, le vamos a agregar la cuenta y el porcentaje a recibir por dicho royalty. Aquí vamos a tener otra condición, que vamos a validar que total value sea mayor a 10.000. Muy bien, less than, sí, 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque los porcentajes se definen en puntos base. ¿Qué es un punto base? Si nosotros tomamos una calculadora, ¿verdad? El punto base es la unidad dividida entre 100. Si yo agarro 1000 puntos bases y lo divido entre 100, eso se traduce en un 10%. Si yo quiero saber la cantidad de puntos bases que me genera un porcentaje, agarro el porcentaje, el 100 por el porcentaje que deseo definir. En este caso 25, son 2500 puntos bases. ¿Por qué se utiliza puntos bases? Porque esa es la unidad de medida que se utiliza para calcular los porcentajes dentro de Rarible y de otras plataformas de marketplace. Si esto ocurre bien, entonces utilizamos la función onRoyaltySet y le pasamos el ID con los royalties que fueron generados. Creamos una nueva función llamada updateAccount, donde ponemos nuevamente el ID del NFT, un address que sea from, que es el address que anteriormente estaba configurado, y un address que es tú, que es el nuevo address que se configurará en esta cuenta interna. Entonces, esta función normalmente es utilizada por Rarible cuando quieres actualizar las regalías a través de la interfaz gráfica del marketplace. También puedes utilizarla para hacer una función donde tú mismo actualices dichas regalías.
aquí por lo menos, vamos a tomar los royalties por el ID, la cantidad, vamos a iterar a través de esa cantidad de royalties que tiene el ID. Entonces vamos a validar si el royalty del ID de la posición correspondiente, la cuenta es igual a from, entonces vamos a declarar que el royalty de este NFT en la posición correspondiente, su cuenta va a ser igual a tú. En este caso, tú tiene que ser pagable, tiene que ser un address y lo vamos a guardar como un entero de 160 bits. Y aquí por lo menos terminamos con la declaración de nuestro contrato abstracto. Ahora vamos a crear un nuevo contrato que va a ser nuestra implementación del contrato de royalties. Este lo vamos a llamar royalty V2 implementación sol. Como siempre, declaramos el pragma. En este caso, importamos nuestro abstract royalties.sol e importamos nuestra interfaz de royalties v2.sol. Creamos un contrato, lo llamamos royalties v2 implementación y le decimos que es un contrato abstracto, que es el contrato abstracto para que posea las funciones que declaramos y que también forma parte de la interfaz del royalty v2. Aquí vamos a crear unas funciones que se llama getRareable v2 royalty. En este caso lo que estamos haciendo es sobreescribir esta función. Que toma el ID, lo llamamos override, indicando que estamos sobreescribiendo la función external view returns. Cuando la llamamos view es una vista. Esto indica que no va a cobrar fee transaccional por ejecutar esta función, porque simplemente nos va a devolver un valor ya guardado en la memoria. Y nos va a retornar el royalty del ID que indicamos. En este caso, esta variable royalty, ven que no la estoy declarando acá, sino que ya se encuentra creada actualmente acá, que es esta misma que vemos acá. Entonces, function onRoyaltySet, que toma nuestro entero de 256 con ID. Tomamos nuestro leafPart, .part, memory, y tomamos nuestros royalties, la sobreescribimos y la utilizamos de forma interna para emitir un evento royalties set, que va a tomar el ID y los royalties. Entonces, este evento, este emit, lo que va a hacer es ejecutar
este evento, que este evento lo toma el marketplace de Rarible en este caso. Entonces, con esto ya tenemos listo lo que es nuestra implementación y las librerías necesarias para crear royalties a través de Rarible. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Unity. Habían Bueno, preguntado eso después, lo que pasa es que no te quise interrumpir ahí. Moralis sí se puede utilizar. Moralis también es una herramienta que posee N cantidad, no solo para de apps, sino también para NFT, para crear contratos y también posee nodos independientes como Infura. En el caso de Moralis, algunas veces es un servicio pago. Eso es una de las desventajas que puede llegar a tener. Dependiendo, obviamente, de la cantidad de uso que se le dé. Ahora, cuando te refieres a Unity, ¿a qué herramienta estarías refiriéndote? Porque lo que conozco como Unity hasta ahora es el motor gráfico para crear videojuegos. Unreal Engine, correcto. Verlo. Nunca he creado, o sea, puedes utilizar Unity para anexar NFTs o contratos previamente creados, para incluirlos dentro de un juego, por así decirlo, que crees y tener así objetos que forman parte de los NFT y puedas utilizar las implementaciones de los contratos previamente creados, pero no para crear el contrato como tal. En este caso. Pero sí se puede utilizar para utilizar el contrato, ya que eso es la forma en cómo se utiliza para crear estos juegos NFT, como existaba Plant vs. Zombies, por dar un ejemplo. Incluso Unreal Engine también tiene implementaciones de NFT para poder crear juegos NFT. Lo he trabajado, aunque muy poco, la verdad. Ok, volvemos acá. Y ahora pasaremos a crear nuestro contrato principal. Ya casi terminamos. Sabemos que es mucha información, pero estamos cerca del final. En este caso vamos a crear nuestro contrato ERC721 royalties.solana. Ok. Para poder crear esto, ¿verdad? Tenemos que agregar una librería adicional a nuestro proyecto de Node.js, que en este caso es OpenZeppelin. ¿Por qué OpenZeppelin? Porque haremos uso, ¿verdad? de los contratos preestablecidos que ya existen dentro de ella. Actualmente la versión que voy a utilizar para este tutorial es la versión 4.5.0. En recomendación, si van a crear un contrato para producción, utilicen la última versión, pero tengan en cuenta de que han habido modificaciones en los contratos que se utilizan y por ende tendrían que actualizar el contrato que hayan creado previamente con versiones anteriores. En este caso, para este tutorial, de forma explicativa, voy a utilizar dicha versión. Aquí voy a ir creando esto. Ok, entonces aquí vamos a importar un contrato bastante importante. Open Zeppelin Contracts Token ERC721 Extensions ERC721 enumerable. ¿Por qué enumerable? Porque lo que me interesa de este contrato que voy a utilizar de forma predeterminada es poder llevar el conteo de los contratos NFT que se han generado hasta el último mint, por dar un ejemplo. También vamos a hacer uso de otra librería que, por no decir que prácticamente es obligatoria, pero es obligatoria, es
una librería de accesos llamada Ownable. ¿Por qué es obligatoria? Porque si nosotros no utilizamos la librería Ownable, el contrato queda sin un propietario. Y al no tener un propietario, si nosotros tenemos alguna falla dentro de nuestro contrato, va a ser muy difícil, ¿verdad? Rescatar los fondos o rescatar información o modificar información dentro de nuestro contrato, ya que prácticamente quedaría de forma pública las funciones que hagamos públicas dentro de nuestros contratos y no vamos a poder validar que solo puedan ser utilizadas o solo puedan haber modificaciones por parte del address que creó el NFT, que en este caso sería el propietario del contrato. También vamos a importar nuestras librerías previamente creadas, como libraries, Rarible, LeafPart, ya que haremos uso de los tipos de datos acá. También importaremos nuestra librería de royalties y también importaremos nuestra implementación. Entonces, creamos nuestro contrato ERC 721 royalties. Indicamos que es un ERC 721 enumerable que posee también la propiedad de Ownable y que posee nuestra implementación MPL. Aquí hacemos uso de una librería llamada Strings para los enteros de 256, esto con la finalidad de hacer returns y demás, de poder devolver los enteros como string. Y vamos a generar ciertas variables que van a permanecer en el storage del contrato, ya que estas variables van a ser utilizadas de forma generalizada para el funcionamiento del contrato. En este caso tenemos el base URI, que va a ser la base del URL para la información o los metadatos de los NFT que se van a generar. Vamos a tener un string público que va a ser la extensión base de los archivos que van a contener los metadatos. En este caso, nuestros archivos no van a contener una extensión, por lo cual lo dejamos vacío. Un entero de 256 público que va a ser el 156 público que va a ser el costo de mintear nuestro NFT. En este caso, para motivos de prueba, lo voy a dejar en 0,0005 Ethers. En este caso hago la declaración de Ether porque si la declaro sin esto, esto lo toma como la unidad de medida Wei. Y de paso no es un entero. ¿Ves? Me da error. Tendría que ser algo como esto. Entonces, para que el contrato lo pueda detectar, le pongo el nombre clave Ether y él ya sabe que esto está representado en Ethereum, pero la forma en cómo lo voy a utilizar el código es en Wei, que es la unidad de medida más pequeña. ¿Por qué se utiliza en Wei? Porque como ven, aquí no tenemos tipos de datos de decimales, de doubles o tipos de datos similares, como floats, sino que lo único que se maneja son enteros. También vamos a tener un entero para la cantidad
máxima de NFT que se puedan generar. En este caso, 10, para mantenerlo corto para las pruebas que vienen posteriormente. Vamos a crear un monto máximo de minteo. Esto se hace por seguridad para que no se ejecute la función de mint más de una vez o más de las cantidades de veces que deseemos. En este caso, la cantidad que puede mintear cada contrato va a ser 1 por dirección en paralelo. Es decir, un contrato puede generar los NFT o mintear los NFT que quiera, pero a la vez solo puede generar uno. Cuando ya se genere ese NFT, es que puede generar otro, y así consecutivamente. Vamos a tener un booleano público llamado paused. Esto es una función que esto es una variable que vamos a utilizar para poder pausar la generación de NFT si así lo requerimos. Vamos a tener también uno llamado reveal, que en este caso va a ser true, pero este es un valor que se utiliza por si tenemos NFT que queremos mantener su información oculta hasta un proceso de lanzamiento posterior. Esto muchas veces se hace por temas de marketing para vender NFTs sorpresas, por decirlo de alguna manera, y sean revelados en un día en específico. Vamos a tener también el not revealed URI, que este va a ser el URL de la información o de la metadata que se va a mostrar mientras los NFT se mantengan ocultos, en caso de que esté disponible. Vamos a tener una constante privada que va a ser Interface ID ERC 2981. Esto es una interfaz que define de que nosotros podemos aceptar valores de este estándar. Esto es un estándar normalmente utilizado para el tema de royalties, en este caso para OpenSea. Tenemos un entero de 96 que va a ser el valor predeterminado de los royalties. Royalties percentage basis point. Que en este caso vamos a establecer 1000, que es equivalente al 10%. Creamos un constructor y aquí en el constructor, esto es exactamente igual a un lenguaje orientado a objetos, muy similar a C++, donde el constructor es la función que se ejecuta al momento de crear la clase, o en este caso, al momento de crear nuestro contrato. Cuando se crea el contrato, la primera función que se ejecuta es el constructor. Esto es importante porque aquí es donde pasaremos los parámetros bases para la creación de nuestro NFT. Init base URI, string memory, init not revealed URI. Ok. Aquí, ¿verdad? En nuestro constructor vamos a hacer un llamado de una función llamada ERC721, que esto va a declarar el nombre y el símbolo del NFT. Y posteriormente declararemos la que es nuestro base URI y nuestro not revealed URI de forma predeterminada. Estos son los valores iniciales que va a tener nuestro contrato. ¿Por qué utilizamos esta función ERC que declara name y symbol? Porque esta función ya está previamente creada en el contrato que nosotros estamos heredando, en el caso del ERC721 enumerable.
Ok. Vamos a organizar esto. Ah, mira, es que tengo una R aquí. Ajá. Ok. Entonces, ahora vamos a ir creando las funciones de nuestro contrato. En este caso, ¿verdad? Muchas de las variables de nuestro contrato las voy a ir creando rápidas. Son creadas bajo el concepto de getter y setter. Esto es un concepto que se utiliza mucho en C++, que un getter es una función que devuelve un valor privado y un setter es una función que setea un valor privado. En este caso lo vamos a hacer con algunos de nuestros valores que tenemos definidos. En este caso, como ven, este es únicamente para uso interno, que va a tomar un string, que va a devolver un string y retorna el base URI. Aquí vamos a crear un setter para el not revealed URI. Aquí vamos a crear un setter para el base URI. Lo estoy haciendo un poco rápido para no extenderme, pero entienden el concepto de lo que es cada una de las variables. Aquí lo mismo para el set base extension. Aquí lo mismo para el caso del costo. Este por lo menos se setea en caso de que se quiera modificar el costo de minteo. Aquí voy a hacer algo, ¿verdad? Que es que estas funciones van a ser de conocimiento público, es decir, cualquiera que tenga acceso al contrato dentro de la red de blockchain va a poder ejecutar esta función, pero al tener el tipado de only owner, ¿verdad? Esto viene heredado del ownable. El only owner va a permitir de que esa función pública solamente pueda ser ejecutada por el propietario del contrato, es decir, el address que creó el contrato. De otra manera, nadie podrá ejecutar dicho contrato. Por lo menos tenemos aquí set max supply. Tenemos también set max mint amount. Tenemos el set pause, en caso de que queramos pausarlo. Y el set reveal. Ahora vamos a crear una función para configurar los royalties de un NPC específico, donde tomamos token ID, tomamos nuestro leaf part, ponemos nuestro part que es un array, que toma en la memoria los royalties. Y también vamos a tomar en basis point los valores que vamos a necesitar o el porcentaje que se va a especificar. Esto también va a ser público y only owner, es decir, solo el creador del contrato va a poder modificarlo. Acá creamos una variable leafpart en memoria que va a ser, ya, aquí me equivoqué, disculpen. Aquí no es leafpart, aquí vamos a recibir un address payable que va a ser tú, para no complicarnos. Y aquí sí vamos a tener los royalties. Creamos un nuevo leaf part que se llame part
que sea un array que tiene un único valor en el array. Tomamos el royalty, buscamos la posición 0, ponemos nuestro account y ponemos el to. Aquí ven que no le estoy declarando como address ni como payable, porque ya la tengo declarada al momento de recibirla en la función. Y aquí me falta ponerle que es un array. Okay. Lo mismo acá para el valor. Y ejecuto la función de save royalty, que va a tomar mi token ID y mis royalties. Si ven acá, yo estoy poniendo que los royalties solo se puedan configurar para un único valor, para una única persona que pueda recibir royalties. En este caso, si vieron, los royalties son un array que recibe cuentas y valores, es decir, más de una cuenta puede recibir royalties. En este caso yo lo estoy haciendo único, pero entiendan que no hay limitante y que ustedes pueden agregar cuantas cuentas deseen para recibir estos royalties. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 8, las cantidades que ustedes quieran. Aquí por lo menos vamos a crear una función llamada withdraw, que va a ser public payable y only owner. Esta función lo que va a hacer es crear que va a recibir, ¿verdad? Esto es un tuple o un tipo de datos similar a un objeto inmutable. Y lo que va a hacer es generar un pago al sender, que en este caso va a ser el owner, y genera un llamado donde va a tomar la dirección de este contrato y le va a enviar el balance del contrato al owner. Entonces, acá requiere que su ses sea igual a true. Si no, podemos poner un mensaje de que el retiro desde el contrato falló. Vamos a tener una función llamada token URI. Esto es una función estándar que utilizan los marketplaces para tomar la información o los metadatos de un NFT. Entonces lo que vamos a hacer acá es que va a tomar el ID del NFT, ¿verdad? Este es un public view virtual override que retorna un string almacenado en la memoria. Entonces requerimos, esto es una función que estamos heredando, el exist, que esto recibe un token ID. Para validar de que el token ciertamente existe. Entonces validamos si revealed es igual a false, entonces retornamos la metadata no revelada. Si revealed es true, eso lo va a ignorar y vamos a tomar en la memoria nuestro current base URI. Y aquí tomamos la función base URI. Aquí retornamos, ¿verdad? Primero validamos en el return
la cantidad de bytes que posee el current juris. Esto es una forma de nosotros validar si un string está vacío o no. Si la cantidad de bytes es 0, el string está vacío. Si es mayor a 0, el string posee datos. Si es menor o igual a 0, entonces devolvemos un string vacío. En caso de que no, devolvemos un string a encode packet. Esto es una forma de concatenar string donde montamos el current base jury, el token ID como string. Este toString es una propiedad que genera este using. Esto no viene por defecto en los enteros de 256 bytes, pero al utilizar esta librería para los bytes, los enteros de 256, nos permite utilizar funciones como esta de acá, toString, y base extension. Entonces aquí ya le estamos dando la función para que los marketplaces puedan tomar la metadata de nuestros NFT y de una forma predeterminada devolver lo que es las imágenes, los atributos, la fecha de creación, el nombre, entre otros. Vamos a crear una función que va a validar la información wallet of owner, que va a validar que una dirección contenga NFTs dentro de este contrato. Public view, returns, Unity 256, un array, memory. Entonces, owner token count es igual a balance of. Esto nos lo permite el enumerable. Esto es una función del enumerable donde nosotros le damos un wallet y él nos dice la cantidad de NFTs generados o que posee dicho wallet, en este caso. Creamos un entero de 256, que es un array, que va a estar almacenado en memoria y va a tener los IDs. Entonces lo declaramos y le damos la cantidad del balance que tiene el owner acá actualmente. Recorremos el array de la cantidad, o sea, hacemos un for de la cantidad de tokens que posee el array, el wallet, y esto los declaramos en las posiciones correspondientes utilizando la función token of owner by index. Esto lo que nos va a devolver es el ID de este address en la posición correspondiente del balance que posee dicho address. Y aquí retornamos nuestros IDs. Ahora vamos con una función llamada royalty info. Esto es para obtener información de los royalties de un NFT en específico, lo que se le deduciría a un usuario por un precio de venta. Sell price. Y esto es también un entero de 256. External view returns address, payable, receiver,
Unit 256 royalty amount. Entonces, buscamos nuestro royalty, ¿verdad? Entonces, si los royalties para dicho NFT son mayor a 0, entonces retornamos los royalties account y aquí hacemos sales price por el value entre 10,000, que esta es la cantidad que recibiría o que se le deduciría a un usuario por vender un NFT a X precio. En caso de que no posea royalties, dicho NFT, entonces devuelves address 0 con valor 0. Es decir, no se le deduce nada a quien quiera vender dicho NFT al venderlo a un precio en específico. Aquí vamos a crear una función de sobreescritura que se llama support interface. Esto lo utilizan los marketplaces y otras DApps y demás para validar las características que posee un contrato. En este caso, este es public view virtual override, que retorna un booleano. En este caso, tenemos que especificarle qué está sobreescribiendo. En este caso, sobrescribe un ERC 721 enumerable. Que está sobreescribiendo esta función que proviene de este contrato que está integrado acá, ya que el ownable también posee dicha función. Entonces aquí validamos que si la interface ID es igual al leaf royalty.interface ID royalties, retornamos true, indicando de que sí tenemos soporte para los royalties B2 de Raribles. Y aquí lo mismo para esta interfaz que creamos aquí, que tenemos soporte para los ERC 2981. En caso de que ninguna de esas dos se cumpla, hacemos un super, que super lo que hace es utilizar la función original creada en el ERC 721 enumerable. Support interface ID. Y listo. Not found. View virtual. Bueno, esto lo podemos ver en un ratico. Return spool. Public view virtual override. Claro. Porque esto. Haya declarado mal la variable. Las variables cuando se hacen, entonces.
Estoy viendo a ver si me equivoqué en algo, pero... sí, la S al final. ¿Ves? Detalles que pueden ser importantes. Y acá, por último, y no menos importante, vamos a crear la función para mintear nuestro NFT o los NFT que van a estar asociados a nuestro contrato. En este caso, tomamos un entero de 256 bytes que va a ser el monto a mintear, la cantidad a mintear de NFT que creemos. Esto va a ser public payable porque debe ser pagado. O sea, va a generar una transacción y vamos a crear un entero llamado supply, donde metemos una función llamada total supply. Esta función total supply proviene del ERC 721 enumerable, que nos da la cantidad total de NFT generados hasta la fecha. Ponemos que no esté pausado. Ponemos también que el mint amount sea mayor a 0. Ponemos también que el min amount sea menor o igual al monto máximo de minteo. También validamos que el supply más la cantidad a mintear no sea mayor, sea menor o igual a la cantidad máxima. Es decir, que no sea mayor a la cantidad máxima. En este caso vamos a agregar una validación de que si la persona que estás mintiendo es el creador del contrato, en este caso el owner, entonces no, es diferente al owner. Se requiere que el valor de ejecución de la función sea mayor o igual al costo por la cantidad de minteo. Es decir, si van a mintear 2 y el costo es 0.305, entonces el value tiene que ser 0.201 para que pueda así pagarse la transacción. Entonces, creamos una variable de address payable que sea el owner, donde tenemos el payable, y se lo asociamos al address del owner, e iteramos, ¿verdad? Aquí utilizamos 1, empezamos desde el 1, ya que los ID de los NFT empiezan desde el valor 1 y no desde el valor 0. Y menor o igual al mint amount y más. En este caso generamos un nuevo ID donde tenemos el supply más I. Ah, 256 es la cosa. Y ejecutamos la función 6mint. Esta función 6mint viene heredada del ERC 721 enumerable, que lo que hace es generar nuestro NFT y guardar las numeraciones y los valores correspondientes en el contrato que estamos heredando. Aquí le ponemos que sea el sender, que el sender en este caso es la persona o el address que está ejecutando la función. Y ponemos nuestro nuevo ID. Aquí ponemos
nuestros royalties. Ponemos newly part, pues, punto part, que es un array de un solo valor, y le decimos que nuestros royalties van a ser al owner y que el valor sea el valor personalizado de los royalties percentage basis point. Guardamos los royalties para el nuevo NFT generado y transferimos al dueño el valor transfer de lo que pagó el address para generar dicho NFT. Y bueno, como tal, estas son todas las funciones que utiliza nuestro contrato de forma predeterminada, por decirlo de alguna manera, y el mínimo requerido en un contrato. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todos Nadie, están pero felices. Todos están felices, todos están felices. bueno, ahora pasaremos a generar nuestro NFT dentro de la red de blockchain. Aquí es algo un poco más sencillo. Ya esta es la parte fácil, como quien dice. Todos los participantes quieren tener a Jorge en su equipo. Totalmente. Aquí vamos a utilizar Solidity 0.8.1 para generar el contrato. Vamos a indicar los networks que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Sepolia, ¿verdad? Y aquí se indica el URL, que en este caso se anexa desde el punto .env lo que sería el infura key, que es el valor, y el private key, ¿verdad? Que este es el private key generado por nuestra wallet. Esto lo podemos tomar a través de MetaMask, simplemente haciendo clic en las opciones de la cuenta que queremos utilizar, Add Detail, y darle a Show Private Key. Aquí ponemos nuestra contraseña y esto nos va a revelar el private key de nuestra wallet. Tengan en cuenta que es importante tener fondos para poder generar dicha transacción. Aquí ponemos Etherscan y ponemos nuestra API también de Etherscan. API key. Para de esa manera poder tener acceso a las funciones de Etherscan para validar nuestro contrato. En este caso vamos a agregar aquí la librería de .env para poder utilizar archivos.env. Config.env. Y esto hacemos import config.env from.env. Listo. Lo vamos a copiar y aquí esto estaría lista nuestra configuración. Y pasaremos a la parte del script. En nuestro script borramos esto. Bueno, lo modificamos para ser más específico. Borramos esto. Aquí ponemos ERC721 contract. Eliminamos el valor, ya que no vamos a bloquear ningún valor aquí. Ponemos el nombre de nuestro contrato acá. ERC721
royalties y ponemos las variables que vamos a utilizar. En este caso, el nombre del contrato, el símbolo del contrato, el base URI y el not revealed URI. Importante que aquí estén todos los campos que se declararon en el constructor de nuestro contrato. En este caso yo declaré 4 variables. Aquí declaro 4 variables. Elimino esto y pongo contract deployed to ERC 721 contract address. Ponemos acá esta misma configuración para poder utilizar los valores del punto .env. Y en este caso yo voy a utilizar un punto .env ya creado. Que se encuentra acá. Acá ya yo tengo como tal mi nombre del contrato, el símbolo, el base URI, el not revealed URI, mi Etherscan API key, mi private key, mi infura key. En este caso estos valores no son inseguros, ya que únicamente son utilizados para este ambiente de prueba. Ponemos acá. Cuéntame, Mauricio. ¿Cómo conseguimos esas variables de base URI? Estas variables las obtienes, ¿verdad? Al crear una cuenta en Pinata Cloud, por dar un ejemplo. Cuando tú creas una cuenta en Pinata Cloud, déjame mostrarte en este caso la que yo tengo, ¿verdad? Inicia sesión en tu cuenta. En este caso yo tengo acá la mía. Y aquí tú puedes cargar la información de los metadatos. Puedes crear una carpeta o un file. En este caso yo subí estas carpetas, ¿verdad? Y al yo darle clic, él me genera este hipervínculo. Sí. Entonces yo sé que este hipervínculo es la ruta de mi carpeta. Entonces este sería mi base URI. Ten en cuenta que al final tiene que tener el slash. En este caso. Y este hipervínculo siempre es único, ya que este valor es un hash que se genera de la misma manera como se genera un address de Ethereum o de cualquier otra red de blockchain. Entonces aquí yo puedo ver los metadatos, descripción, external URL, imagen, nombre, atributos, ¿verdad? De mi NFT, y esto es lo que se va a listar en Rarible, en OpenSea o en cualquier otro marketplace. ¿Puedo ver un segundo del punto .env de la vuelta? Sí, claro. El archivo. En este caso el not revealed URI utilicé el mismo, ya que yo no estoy generando metadatos para NFT no revelados. Entonces Bien. Lo que haría es mostrar la misma información. Pero aquí lo que haría sería montar un archivo en específico. Por darte un ejemplo, el primero de la carpeta o el número 0, ya que el número 0 no se utiliza, ya que los NFT se crean del 1 hacia adelante. Sí. Y acá Hardhat ya automáticamente pone estas variables en el objeto process, ¿cierto? Exactamente, cuando tú aquí haces el deploy contract, ¿verdad? Y especificas el contrato, cuando tú lo creas en este array, él automáticamente las declara en este constructor que ves acá. Ok.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. A la orden. Bueno, por lo menos continúa aquí. Ahora viene el proceso de generación del contrato. Si todo sale bien, ¿verdad? Y todo está correctamente configurado, entonces yo aquí, al ejecutar npx hardhat run scripts deploy y decirle que el network es, ¿cómo se llama este network? Sepolia, me dice que no existe, porque algo genera mal. Me faltó el punto TS, importante. Entonces aquí se está ejecutando y aquí acaba de desplegar mi contrato. ¿Cómo yo valido que este contrato verdaderamente se creó? Me voy, en este caso, a sepolia.esterescan.io y aquí pongo el address del contrato y aquí me dice que hace 23 segundos se generó mi contrato. Contract creation. Entonces, adicional a esto, bueno, aquí ya está validado porque ya yo he ejecutado este código. Pero para validar este contrato, ¿verdad? Simplemente hacemos npx hardhat verify network Sepolia y posteriormente pongo el address del contrato y cada uno de los valores que utilicé para generar mi contrato, ya que él lo reconstruye para verificar que la información del contrato es real. Para poder hacer el verify tengo que tener la API de Etherscan. Por eso es importante identificar la API de Etherscan. Y listo. Aquí, bueno, en este caso tanto ya había sido verificado, pero como la información fue correcta no dio ningún error. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Aquí ya obtienes un contrato verificado que te da todos los archivos involucrados en el contrato con todas las funciones disponibles. Que si quieres leer el contrato, él te va a dar aquí todas las funciones disponibles para lectura y aquí te va a dar todas las funciones disponibles para escritura. Y en este caso tendrías que conectar el wallet de MetaMask para poder ejecutar dichas funciones. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro tutorial y nuestro workshop para creación de NFT. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O todo queda claro? De todas maneras, a través de mi GitHub, les voy a compartir el link a través de Discord, se encuentra la librería correspondiente para que puedan utilizar de guía este modelo que se creó de NFT y también se les va a compartir la información teórica que presentamos en el transcurso del workshop. Y bueno, muchas gracias por su atención, muchachos. ¿Cómo me recupero los traumas emocionales que me acaban de dar por ver tanta función? Tranquilo, con el tiempo se procesan. De todas maneras, este video estará disponible en YouTube y también podrán revisarlo en caso de que haya sido mucha información para procesar. Por eso no quisimos en este workshop incluir la información de cómo mintear a través de un sitio web porque iba a ser excesivamente información. Eso lo veremos este miércoles, ¿verdad? Prácticamente a las mismas horas estaremos haciendo el workshop de cómo utilizar este contrato dentro de un proyecto con React.
Y ahí son muchas menos funciones, no se preocupen, va a ser mucho menos tiempo. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, muchachos. Bueno, espero que les haya gustado y sigan viendo, mi gente.